Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Hoy, en 678, poéticamente anticipatorio, 678 arrancó el 2014 con esta canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Juan Gelman, por 678. Ha muerto Juan Gelman, quizás el más extraordinario intelectual de los últimos tiempos en la Argentina. Cuando te acusan de utópico, es porque en realidad los que dicen que se acabó la utopía son los verdaderamente utópicos, ¿no? Toda la historia de la humanidad demuestra que las utopías fracasan y renacen. A lo mejor la función de la utopía consiste en su fracaso, para dar paso a una utopía mejor. Cuya muerte fue anunciada por una nieta recuperada, es decir, Juan Gelman es al mismo tiempo que un extraordinario poeta, una síntesis de la dolorosa historia de la Argentina a partir de la dictadura. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos, pero también desapareció un proyecto. Ese es otro gran desaparecido. Con las muertes de los amigos, compañeros, familiares, etc. Fue una derrota muy costosa. Nos visita Mempo Giardinelli. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. ¿En qué quedamos, muchachos? Por un lado, para Clarín la presidenta está en todos los detalles. Para evitar contradicciones, Cristina monitorea los anuncios de Capitanich. En esta otra noticia, la presidenta volvió y le bajó instrucciones a Kicillof. A ver, pasemos a La Nación. La presidenta ordenó a Capitanich reducir sus encuentros con la prensa. Cristina Kirchner le ordenó a Axel Kicillof que importe tomates de Brasil. Y a la vez, no está en ningún detalle. En la oposición advierten sobre un vacío de poder, la peligrosa sensación de un poder ausente. En La Nación del día lunes por Carlos Pagni. Las turbulencias encuentran al gobierno con una presidenta casi ausente. Vacío del poder, la situación de la presidenta alejada de la Casa Rosada. Cristina monitorea los anuncios de Capitanich. No soy de aquí ni soy de allá. La alianza Pose-Massa. El vehículo ideal para ese cambio es desde el Frente Renovador en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto nacional que nace desde la provincia de Buenos Aires, donde obviamente la figura más visible para el país es el caso de lo de Sergio Massa. Pose, ¿para usted qué es Massa en la provincia? Es un producto del kirchnerismo y lo que no creo es que sea un líder de la oposición. La figura más visible para el país es el caso de lo de Sergio Massa. Pero en junio de 2013... Nosotros entendemos que el acuerdo para un frente serio, grande, potente electoralmente en el agosto y que nos haga ganar en el octubre es con Francisco. Y nosotros lo queremos hacer juntos. Septiembre 2012. ¿O se puede interpretarse esta foto como un capullo, ya que estamos en la fiesta de la flor, que puede florecer en algo más importante de acá a unos meses? Claro que sí, claro que sí. Claro. Junio 2012. Pose, somos 14 intendentes y me acompaña Ricardo. Y está Ricardo Alfonsín. Septiembre 2009. Cobos es una muy buena oportunidad además para que haya alternancia en la Argentina. ¿Es el candidato, Cobos? Sí. Es el candidato. Sí. Y en marzo de 2009, Pose confirma que se suma al frente opositor de la UCR Coalición Cívica. Novedades de la OPO deshilachada.
la Alianza Pino Cobos. Julio Cobos fue a visitar a su casa, como decíamos, a Pino Solanas. Sobrevoló el tema de una alianza electoral. Recordemos las cosas que se han dicho Pino y Cobos en su momento. Pino, ¿cómo ve el tema Cobos? La verdad, políticamente no tengo ninguna simpatía por las posiciones del señor Cobos. Ese señor más parecido de la Rúa que otra cosa son los que no dicen ni mu, dicen me, a lo mejor él dice Cobos, dice mi. Queda claro que usted no coincide. No, con por Julio supuesto. Cobos. No. Julio Cobos fue a visitar a su casa, como decíamos, a Pino Solanas. Sobrevoló el tema de una alianza electoral. El que le sirve la mesa a un traidor, no se queje si es traicionado. Caminantes, son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Otro día de poéticas. Notis. 1. Producción de carne 2013. Producción de carne vacuna creció 12%, lo informó la Cámara del Sector conforme a los datos del año 2013 en comparación con 2012. 2. La tanqueta hizo estallar las redes. El peronismo y el radicalismo en 678. ¿Una conclusión, Paula Penaca? La verdad que el debate amplio y plural como este que hemos tenido hoy, nosotros entendemos que enriquece. Ha sido un placer compartir acá con el compañero y seguramente de estas discusiones surgirán algunas acciones conjuntas. Ya estuvimos pensando alguna cosa con Leandro en relación a trabajar algunas temáticas. Leandro Santoro. Sí, muy agradecido fundamentalmente con el programa, que no puso ningún tipo de condicionamiento. La verdad que me dejó opinar con total libertad, hay que decirlo. Con los compañeros también, obviamente quedamos en charlar, porque además lo rico de la democracia no es solamente discutir con los que piensan parecido, digamos, es discutir con los que piensan distinto, y si además podemos coordinar acciones, muchísimo más, y seguramente habremos dado un paso importante para consolidar definitivamente el sistema en la Argentina. Dibujas, hay 7-8, y no hay problema. Killer by half a length. Yeah! I've got the Midas touch. Okay, Nick. Yeah, let's go 50s on 4 in the 5th, 6 in the 7th, and 7 in the 8th. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso a Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros, buenas noches. Esta noche nos acompaña, y es justo que así sea, un querido amigo y escritor, Mempo Giardinelli. Bienvenido, Mempo.
Mempo Giardinelli ha escrito obras memorables, ha sido también periodista y docente por todo el mundo, es un hombre nacido. ¿Dónde iban a ser un peleador como Mempo Giardinelli sino en Resistencia? Estuvo exiliado en México, después estuvo viviendo en Paso de la Patria, donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, querido Mempo, y ahora reside nuevamente en Chaco. ¿Y quién mejor que Mempo Giardinelli para hablar de alguien como Juan Gelman, con quien tanto han querido, como decía aquel poema memorable también? Vamos a ir al primer informe de 678, recordando la figura de este hombre realmente notable en todo sentido, Juan Gelman. Juan Gelman, por 678. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Ha muerto Juan Gelman, quizás el más extraordinario intelectual de los últimos tiempos en la Argentina. Cuando te acusan de utópico, es porque en realidad los que dicen que se acabó la utopía son los verdaderamente utópicos, ¿no? Toda la historia de la humanidad demuestra que las utopías fracasan y renacen. A lo mejor la función de la utopía consiste en su fracaso, para dar paso a una utopía mejor. En página 12 por Eduardo Galeano, Juan. Hace poquitos días, hablando del gordo Soriano y del negro Fontana Rosa, dije, o más bien comprobé, a veces la muerte miente. Y ahora lo repito, miente la muerte cuando dice que Juan Gelman ya no está. Él sigue vivo en todos los que lo quisimos, en todos los que lo leímos, en todos los que en su voz hemos escuchado nuestros más profundos adentros. Nunca encontraremos palabras que expresen nuestra gratitud al hombre que fue muchos, al que fue nosotros, y nosotros seguirá siendo en las palabras que nos dejó. En realidad me abstengo de decir que la poesía es un oficio. No me parece un oficio. No lo es porque ahí el tema de la voluntad para producirla no puede existir. Nadie se puede sentar a escribir poesía. Y luego uno la escribe cuando ella te visita, cuando viene la señora, te golpea la puerta, después de haberse acostado con medio mundo, hay que abrirle la puerta y entonces ahí uno escribe. O es escrito por ella, que es la mejor situación. Juan, de alguna manera, yo digo, le guste o no le guste, encarna una voluntad colectiva de justicia y de belleza. Hicimos 3 discos con Juan, yo hice por lo menos 45 cosas repertoriadas, que hablamos de injusticia, de capitalismo, del sistema capitalista, de la clase obrera, de los peronistas y de los compañeros. Yo creo que mi posición política la expreso en las columnas periodísticas que escribo desde entonces. Se cumple un mes del fallecimiento del presidente Néstor Kirchner y el duelo no termina. Es una pérdida sin fondo. Él fue un gran hombre, un gran estadista, el que necesitábamos en el país y el que necesita estadistas de ese tipo en América Latina. Estoy seguro que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner andará el camino abierto por su esposo, que sacó al país del fondo de una crisis terrible
y que lo hará a pesar de una oposición que prefiere el jueguito político al futuro del país y el bienestar del pueblo argentino. Cuya muerte fue anunciada por una nieta recuperada, es decir, Juan Gelman es al mismo tiempo que un extraordinario poeta, una síntesis de la dolorosa historia de la Argentina a partir de la dictadura. Mi nuera, que fue secuestrada con mi hijo en Buenos Aires, mientras él era asesinado a principios de octubre del 76, ella era trasladada a un centro clandestino de detención uruguayo en Montevideo. Ahí dio a luz en cautiverio, la sacaron de ahí, la asesinaron y entregaron a la beba a una familia que la crió. ¿Lo conocías a Gelman? ¿Leías cosas de Gelman? ¿No sabías ni qué No lo existía? conocía, no, tampoco. Realmente, bueno, a mí me tomó todo por sorpresa. Yo no sabía que no era hija biológica de mis padres, no sabía, bueno, menos sabía de mi procedencia. Todo pudo conocerse gracias a una investigación, en este caso particular, claro, de mi abuelo y su mujer, quienes tuvieron el dato de que mi mamá había sido trasladada a Uruguay, porque realmente al no tener ningún vínculo con el Uruguay era impensable que eso hubiera ocurrido, y eso se explica obviamente por la Operación Cóndor, ¿no?, que fue otra de los puntos de reconocimiento del Estado uruguayo y de su participación en el Plan Cóndor. El Estado es responsable por la supresión y sustitución de la identidad de María Macarena Gelman García y Urreta Goyena, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad. Y bueno, desde entonces hemos tratado de tener una relación lo más cercana que pudiéramos. Hace falta tiempo para conocernos. Lamentablemente se perdió mucho tiempo. La pérdida de su hijo y su nuera y tantos años sin conocer a su nieta. ¿Cree que probablemente quien más ha desnudado justamente al horror de la dictadura fueron justamente los versos de Juan? Sí, lo dice con todo, lo dice con poesía, lo dice con una enorme tristeza. Es una especie de juez que está diciendo lo que son esos criminales, ¿no? Todas las cosas que escribí siempre tuvieron que ver con eso, ¿no? Con esa marca, que es una marca que creo que es indeleble, porque además viene mezclado con la derrota de un proyecto. En la Argentina hubo 30.000 desaparecidos, pero también desapareció un proyecto. Ese es otro gran desaparecido. Con las muertes de los amigos, compañeros, familiares, etc. Fue una derrota muy costosa. Después vino el exilio y regresó a la Argentina en junio de 1988, después de 13 años de proscripción y persecución judicial. Antes del golpe militar del 76, las principales organizaciones, el ERP y Montoneros, estaban derrotadas desde el punto de vista militar. Y en el 78, la conducción de Montoneros plantea la idea descabellada de volver a la lucha armada en Argentina, en lo que llamó la contraofensiva. Bueno, en un grupo de compañeros nos opusimos. Los que rompimos con Montoneros en el 78 fuimos condenados a muerte por la organización. Y yo comentaba que con algunos de los condenados, que también estábamos condenados por la dictadura militar, de manera que, desde el punto de vista del activismo político propiamente dicho, yo tuve un exilio de 14 años. A partir de eso, del año 80, 81, no me inserté en ningún organismo político. Juan Gelman, yo lo definiría como exclusivamente un poeta. Él veía todo en imágenes poéticas, todo. Toda su vida fue así. En los individuos, en las personas, se le puede recortar la capacidad de sueño, la voluntad de cambio. A mí me parece utópico suponer que eso se puede mutilar, terminar con eso. No, no se puede. Puede pasar un periodo más corto, más largo, etcétera, donde todo eso no aflore, pero termina aflorando. Y sí, no hay duda.
para nosotros, como dijo el hermano Osvaldo, va a ser siempre Juancito. Juancito, Nosotros entonces. somos Juancito, sí. Hoy quiero decirles adiós. Me voy, quizás hoy, quizá mañana, pero me voy. Me despido de este país, me despido de mis amigos, de mis enemigos. Amigos, solo quiero recordarles que no dejen de ser mis amigos. Solo quiero recordarles que no me olviden a la marcha del tiempo, a la marcha del tren en que me vaya, que borran las huellas de la amistad lejana. Muchas gracias. ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Juan Gelman nació un 3 de mayo de 1930, hijo de ucranianos. Empezó a escribir poesía como el Dante, por un desengaño amoroso a los 9 años, muy chiquitito, pasó por el Nacional Buenos Aires y afortunadamente abandonó la química. Digo, para todos es una presencia tan familiar, incluso aquellos que lo hemos visto una o dos veces por la presencia constante de sus versos. Y hubo otros, como Mempo Giardinelli, que lo conocieron bien de cerca. Mempo. Sí, qué tristeza, ¿no? La verdad, me conmovió mucho todo este informe. Yo no fui uno de los grandes amigos de Juan. Tuve el privilegio en los últimos años de él, simplemente de encontrarnos. Creo que nos queríamos, había una cosa muy jodona. Él tenía un gran sentido del humor, un hombre muy tierno, tenía un alma de niño que era maravillosa y que se expresa en mucha de su poesía. Yo siempre digo que la poesía de Juan lo que tiene sobre todo es una accesibilidad. Yo creo que va a quedar como uno de los grandes poetas del último siglo de la Argentina, no como alguien reverenciado, como sería el caso de Borges, por ejemplo, de Olga Orozco, de grandes poetas que la Argentina ha tenido, sino en un caso, no porque aquello fuera difícil y él fuera fácil, no son categorías para hablar, sino que hay una accesibilidad, es decir, es accesible. Entrar a Juan Gelman es una entrada a corazón abierto y me parece que esto es parte de la grandeza de su poesía, porque él tiene un gran dominio de la lengua, un gran dominio de la métrica castellana y al mismo tiempo tiene una carga humana, tiene un peso específico en cuanto a los sentidos y al sentimiento que lleva y transmite su poesía, que además en gran parte es minimalista, que trabaja el diminutivo como nadie. Y yo creo que todos estos son factores que, bueno, que garantizan el hecho de que, bueno, que estamos ante yo creo que estamos ante el gran poeta nacional, el gran poeta de esta república de los últimos 20, 30 años, sin ninguna duda. Y creo que esto es un legado que le queda a nuestro país, que le queda a los chicos más jóvenes. Yo trabajo mucho en lectura, recorro, voy a escuelas y bibliotecas. Yo he hecho, antes de todo esto, más de una vez he leído poemas de Juan, poemas pequeños, y yo me doy cuenta cómo enganchan, cómo hay una cosa que y no es por mérito de mi voz, sino es mérito del contenido de esos poemas, ¿no? Creo que es una pérdida muy grande, es decir, en lo personal para mí, o como para, qué sé yo, para muchos amigos, bueno, sí, qué sé yo, nos veíamos una o dos veces al año últimamente, nos hemos visto en muchos lugares y además nos tocaba
el azar quería que nos encontrábamos por ahí en los mismos hoteles, qué sé yo, a desayunar, a cenar, como viste esa cosa de que se va en las ferias del libro, en los congresos, en los encuentros, y que genera una especie de camaradería. De repente son 20, 30 colegas que están y por alguna razón te juntás con los 2 o 3 mismos, y no es que tengas nada malo con los otros, pero bueno, y con Juan nos pasaba eso, ¿no? Siempre buscábamos el hueco y era como un retruécano, una pequeña joda, muchas veces lo que escribí en un artículo hoy, ¿no? Mucho vinculado al tabaco. Yo soy un ex fumador, un ex tabaquista, y somos de los peores, realmente los conversos, como nos acusan con toda razón, y con Juan me pasaba, ¿no? Bueno, qué sé yo, eso. Hay bueno, además es una obra de una diversidad, Mempo, también. Es como si hubiera escrito libros para el gusto que quisiera. Uno lo puede abordar, qué sé yo, Sidney West, Hechos y Relaciones, Cotán, violín. Claro, lo que pasa es que ahí hay una marca, hay un parteaguas en su vida, claro, que necesariamente llega a la poesía, ¿no? Ahora, hay también un continuum, ¿no? Hay una continuidad entre una poesía y la otra. Yo no sabría decir con cuál me quedo. Para mí el violín sigue siendo... Y él era un violín, además esa idea del violín que para mí me vuelve siempre, ¿no? Él tenía la sensibilidad de un violín, esa tensión, ¿no? Me parece que yo no sé si hay 2 poetas, Germán, hay uno solo. En todo caso, con 2 momentos que tienen que ver en su vida, con su historia. Hay una determinación muy fuerte, su estancia en Roma, luego todo lo que tiene que ver con la búsqueda de Macarena, el encuentro con Macarena, genera otra poesía. Yo recuerdo un recital maravilloso de él, creo que fue en 2010, vos estabas, Sandra, creo, ¿no estabas vos en Frankfurt? Sí, en 2010, él dio un recital, no sé si estuviste esa noche, que fue una cosa que fue absolutamente conmovedor. Él recorrió su propia poesía durante 1 hora y cuarto, 1 hora y media, que además se hacía larga porque él, viste, como él leía, muy pausado, tenía un ritmo interno, no como sin sal y pimienta aparente, pero en realidad es una especie de torbellino que vaya adentro porque, bueno, porque él además leía muy bien su poesía. La poesía de Juan... algunos me dirán que, bueno, vos sos poeta, vos me dirás, bueno, cada poeta lee su poesía, es cierto, pero la poesía de Juan es difícil de leer si no es leída por él. Es muy difícil de leer en voz alta, digamos, la representación poética, la lectura silenciosa, privada, fluye de otra manera, exactamente. Mariana. Yo quería preguntarle a Mempo, a mí algo que me llamó siempre mucho la atención y que me parece que no fue hoy lo suficientemente remarcado. Me parece que aparte de un enorme poeta, un intelectual, un militante, bueno, como él mismo explicaba acá en su momento dónde y por qué después no participó de agrupaciones políticas, fue un agudísimo analista de la lógica imperial de los Estados Unidos. Incluso yo recuerdo mucho, porque la trabajé mucho con los alumnos, una contratapa de página 12 se titulaba entonces ¿Cómo fue?, donde él, desde el 2008, donde él dice, además esta cosa rigurosa, digamos, de cada 2 líneas, 3 datos, ¿no? Absolutamente irrebatibles, uno puede coincidir o no, pero en términos de cuestión de rigurosidad periodística, donde él da cuenta de por qué el atentado a las Torres Gemelas no fue esto que se dijo y que cómo se utilizó. Hay un libro, el Imperio Empantanado, a partir de esto, cómo fue la excusa para invadir Irak, los Estados Unidos y demás. Yo te quería consultar por este conocimiento de su obra y de él, si como ahí estuvo su beta política cuando dejó de ser un militante explícito, digamos. No, está antes. En realidad... En la vida periodística de Juan, cuando yo lo conocí hace, qué sé yo, 30 y tantos años, yo llegué a la editorial Abril, fines de los 60, 68, 69, y yo recuerdo que el jefe de la sección internacionales de la revista Panorama era Juan Gelman, que ya era un tipo reverencial, digamos. Yo habría tenido 22, 23 años, él tenía 40, era una especie de... ya era
era Don Juan de alguna manera, ¿no? Y él trabajaba, él manejaba la sección de política internacional, era un hombre muy enterado, era un hombre que era, en esa época se manejaban todavía los cables que venían con las teletipos. Sí, señor. Él tenía su gente que le traía y le consultaba. O sea, era un hombre que, digamos, la visión de la política internacional, política mundial en tiempos de plena Guerra Fría, él tenía esa fue su formación periodística, fue eso. Y yo creo que él hizo eso hasta hace poco, que escribió hace 2 semanas, escribió un artículo en Página 12 que a varios amigos lo hemos comentado, nos alegró mucho porque sabíamos que él estaba enfermo, venía mal últimamente, pero bueno, qué bueno que sacó este artículo, era un signo de vitalidad, ¿no? Pero sí, tenés razón, es cierto, él siempre tuvo esa visión, hay una visión, diría yo, una visión del universo que él siempre tuvo en términos políticos, una lectura muy clara, muy constante, y muy coherente, ¿no? Creo que... Él había trabajado en la agencia Xinhua, en la agencia de noticias, muchísimo tiempo, era al comienzo de su carrera, y decía algo que es muy atractivo también, decía que el periodismo no es algo que uno hace de costado, que uno escribe periodismo, y puede escribir bien o escribir mal, y creo que ese rigor lo tenía en todas las cosas. ¿Sandrita? Sí, sí, yo tenía muy presente, bueno, yo leía las contratapas de Página, porque precisamente Juan abarcaba un territorio periodístico que está absolutamente abandonado en la Argentina y yo creo que cada vez más en el mundo, ¿no? Que es ese análisis de política internacional severo, riguroso, incontrastable. Yo lo conocí en el 88, 89, cuando volvió y fue a la redacción de Página. Nunca tuve una relación con él. A mí me intimidaba mucho, Juan, porque para mí era un prócer. Él tenía un carácter, no sé si pudoroso, parco, muy distinto a Osvaldo Bayer, por ejemplo, que es un dechado de simpatía. Juan era un tipo que a mí me imponía muchísimo respeto. Pero sobre todo porque además ya desde la dictadura, cuando él estaba prohibido, los jóvenes de ayer conseguíamos sus libros de poesía y no era un desconocido en absoluto, era como tener enfrente algo así como uno de esos escasos héroes que pudimos tener algunas generaciones de argentinos, ¿no? Que fuimos privados de referentes, privados de maestros y de gente y de referentes éticos también, ¿no? Entonces, nada, para mí siempre fue, por un lado, el poeta y por el otro lado, este otro Hellman que metía el bisturí en esas operaciones internacionales sobre las que el resto del mundo se callaba la boca. Tenía el perfil de ella, quizás tenía esa porteñidad del compadre, título que ya no se usa, y con una cosa tan profundamente porteña y universal que es tal vez esa voz aguardentosa, además. Querido Dante. Sí, yo siendo injusto con su obra poética, hoy me acordaba de la carta que le había escrito. En realidad era carta al nieto, como aparece ahí en la tapa de Página, sí, porque él no sabía si era nieta o nieto. No me acuerdo, no sé si fue en el 95, me parece que es la carta. Y que terminaba con algo así, bueno, tu abuelo, no sé si sos mi nieta, si sos mi nieto, no sé dónde estás, pero tu abuelo te espera. Era una carta muy conmovedora. Después le iba a preguntar a Mempo, él da una definición ahí acerca de la poesía o del rol del poeta como que la definición clásica de la inspiración, cuando dice, bueno, en realidad el poeta no tiene voluntad. Él la desvirtúa. Bueno, te iba a preguntar si es representativa de la obra de él. Yo creo que si hoy, yo no sé cómo habrá sido, seguramente en el siglo XIX era diferente, pero yo diría que en los últimos, que yo recuerde de que yo era muchacho, en los últimos 20, 30, 40 años, prácticamente cualquier poeta y cualquier narrador te va a decir de aquella idea que todos de alguna manera hemos redondeado, que creo que se le atribuye a García Márquez, o a Vargas Llosa, no sé, a quien quiera, que si la inspiración existe, cuando venga a mí me va a encontrar sentado trabajando. Es decir, cuando llegue yo voy a estar sentado escribiendo. Y yo creo que es un poco lo que está acá desmitificando mejor dicho por él, Juan, ¿no? Me encantó esa idea de la señora. Sí. Él trabajaba mucho con esa idea de la señora, ¿no? La señora poesía que te golpeaba la puerta, claro. Las ex musas, claro. Con la señora. Sí.
Sí, es una idea que también, bueno, él ha hablado alguna vez de eso, también la compartían ya, había tipos estos pesados como Eliot y sobre todo su maestro, Ezra Pound, ¿no? ¿Cómo saberlo, ellos que han escrito tanto? Querido Orlando Baroni. Sí, primero no tuve la suerte, es decir, de compartir con Hellman lo que vos compartiste, sobre todo en los últimos años, ¿no? Porque creo que en México, contaste hoy en la nota de página 12, no tuviste tanta relación con él. No, éramos amigos, digamos, nos conocíamos siempre, bueno, digamos, él estaba en Roma, yo estaba en México, y había, digamos, diferencias de tipo político, demás, digamos, y además no se dio nunca la oportunidad de encontrarnos. Confluyeron después, ¿no? La verdad es que yo empecé a confluir con Juan, bueno, también a través de su mujer, de su compañera, Mara Lamadrid, es una querida amiga mía, y tenemos muchos amigos comunes, y durante los años del exilio, bueno, Mara fue una de las personas más queridas dentro de la comunidad en México. En ese entonces todavía no se conocían, después se conocieron, bueno, la felicidad, digamos, de que dos personas tan encantadas, tan deliciosas como Juan por un lado y Mara por otro, se encontraban, bueno, sí, a partir de ahí, bueno, yo tuve algunos encuentros con ellos, de ir a México, visitarlos, llamar esas cosas, ¿no? Y después estos encuentros que decía. Incluso vos dijiste en un momento dado, hoy creo que hablábamos de la voz, hablamos de la voz. Es muy interesante porque me ayuda a recapacitar si la voz, al representarse, al emitirse, representa, perdonen la cacofonía o la redundancia, al representado. Es decir, cuando Neruda leía con esa voz aguda, a veces chillona, me daba la impresión a mí que no coincidía, por más que él creyera que lo leía extraordinariamente bien, esos poemas de envergadura barroca que tenía Neruda. Cuando vos escuchás a Hellman, esa voz que vos dijiste en un momento dado que parece que no representa pasiones y que el torbellino va por dentro de lo que está diciendo, creo que es una voz que nace del propio personaje, que es una voz representativa, la voz de Hellman. Eso lo hace muy atractivo porque no siempre, y vuelvo a repetir, el poeta puede emitir con la misma calidad, digamos, poética que sus versos. Y hay otra cosa que quiero decirte que tiene que ver con lo que hablamos que se habló también en el informe incluso, que creo Bayer, que dice que Hellman era un poeta. Es muy interesante porque yo he visto que, es muy interesante esto, porque no es una obviedad. La mayoría de los que hacen ahora las exégesis, los homenajes y las celebraciones, tratan de dimensionar al poeta con palabras como grande, extraordinario. Y lo más extraordinario de un poeta es que se le diga poeta nada más. Porque poeta puede ser un novelista y escribe en prosa. Poeta puede ser un filósofo, Sócrates, Nietzsche, Sartre. Sí, un mecánico también. No tiene nada. La palabra poeta puede ser un pintor, puede ser un músico. Y otra cosa que se dijo respecto, vos lo dijiste, me ayudás a pensar, por eso tenemos alguna relación de hace años. Cuando hablas de la claridad de la poesía de Hellman, que es entendible desde muchos puntos de vista. Accesible, digo. Accesible, sí. Accesible. Yo pensaba en una frase de Discépolo o Discepolín, un concepto que se lo contaba el otro día a unos amigos, que es, Discepolín decía, los que escriben en difícil es porque saben qué difícil es escribir fácil. Bueno, yo no sé si sería tan amplio, tan vasto en esto de la definición del poeta, ¿no? Me parece interesante lo que vos decís y coincido en que la voz de un poeta o de un narrador en realidad es la voz de la obra, es la voz del texto. El texto de Juan lo puedo leer yo, lo podés leer vos, lo podemos leer nosotros, pero la lectura perfecta de ese poema solamente la va a dar Juan, la va a dar el autor. Y eso pasaba con Neruda, es cierto, lo de la voz chillona de Neruda. A mí no me gusta la voz de Neruda, nunca me gustó la voz, como me encantó siempre, alguna vez lo escuché la voz de, por ejemplo, de Julio Cortázar, o cuando yo le he escuchado a Juan Rulfo. Claro, eran voces deliciosas,
para ese texto. Es decir, nadie lee mejor el texto propio que el autor o la autora. Y esto me parece que es una felicidad para los que tenemos la oportunidad de en algún momento escucharlo. Por eso he mencionado lo del recital, ¿no? A mí me encanta, bueno, además yo debo decir acá, yo trabajo con la lectura en voz alta. Digamos, mi trabajo, más allá de la literatura o del periodismo, mi trabajo cotidiano es la lectura y la lectura en voz alta. Soy el promotor en la Argentina, el que vivo hinchando con la lectura. Y la lectura en voz alta tiene exactamente que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con de qué manera vos transmitís esa temperatura, pero no es la del autor, sino es la del texto. Y nadie mejor que el propio autor. Hay muchas experiencias en el mundo, bueno, pero nos iríamos para otro lado. Pero, no, pero bueno, el tema de la voz es muy interesante. Y en este caso la voz de Juan, no es tanto la voz de Juan, es la voz de ese poema. Es lo que él está, el poema que he leído. Y él lo dice de otra manera. Viene la señora, y nos escribe, dice, somos escritos, ¿no? Y la voz hace que somos leídos, de alguna manera. Ciertamente. ¿Sabes? Pound decía que es mentira que haya muchos poetas, que la historia de la poesía es una historia universal y que empieza el día que un tipo escribió un verso y ese verso nombró por primera vez algo y quedó para siempre. Y decía Pound, pasan 2 siglos y viene otro y escribe 3 versos más. Yo creo que Juan Gelman escribió unos cuantos versos para siempre en esa historia, ¿no? Ciertamente. Sí. Vamos a seguir en 678, vamos a seguir pensando y recordando a Juan Gelman hoy, pero vamos a zambullirnos en otro tipo de cosas porque, bueno, en el tiempo cotidiano ha arrancado también el año político y hay gente que, así como un poeta sabe muy bien a dónde va cuando escribe, hay gente que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, que no es ni de aquí ni de allá. Este es el segundo informe en 678. No soy de aquí ni soy de allá. La alianza Pose-Massa. La OPO deshilachada ofrece novedades para todos los gustos, arrancando por las otrora impensadas alianzas entre Solanas y la derecha radical de Cobos, por un lado, y Wiener y la derecha radical que también encarna Sanz, por el otro. Hoy en la casa que tiene Pino Solanas en Olivos, Julio Cobos fue a visitar a su casa, como decíamos, a Pino Solanas. Sobrevoló el tema de una alianza electoral. Están empezando a charlar sobre estas cuestiones, incluida Lilita Carrió. Recordemos las cosas que se han dicho Pino y Cobos en su momento. Pino, ¿cómo ve el tema Cobos? La verdad, políticamente no tengo ninguna simpatía por las posiciones del señor Cobos. Este señor, que habla poco y por eso no se sabe lo que piensa, este señor más parecido a De la Rúa que otra cosa, son los que no dicen ni mu, dicen me, a lo mejor él dice Cobos, dice mi. Queda claro que usted no coincide No, con por Julio supuesto. Cobos. No. Julio Cobos fue a visitar a su casa, como decíamos, a Pino Solanas. Sobrevoló el tema de una alianza electoral. El que le sirve la mesa a un traidor, no se queje si es traicionado. Recordemos que hace 2 o 3 días atrás en Rosario estuvieron juntos Hermes Wiener con Ernesto Sanz. Después de juntarse con Ernesto Sanz, Wiener dijo, tenemos que hacer un frente progresista. Con Ernesto Sanz se le va a complicar, va a tener que buscar algún otro socio, porque si no se le va a ir el frente progresista por la canaleta del juego y la droga. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta de 2 cuestiones, el juego y la droga. El juego y la droga. Wiener dijo, tenemos que hacer un frente progresista. Con Ernesto Sanz se le va a complicar. La verdad, parece muy raro juntar el agua y el aceite, como puede ser Wiener con Sanz, Pino con Cobos. Pero el rejunte estelar del momento es el de Massa y Pose, que volvió a recurrir a la metodología de utilizar a sus grupos de choque, ya sea policía municipal o barra brava de Tigre, para golpear a militantes. ¿No le da vergüenza? Estamos con los chicos mirando una película. Por favor. ¡Hay criatura! Nacho! ¿Qué me lleva? Estábamos haciendo una actividad con los chicos del barrio. Le estaban pasando unos dibujos animados, nos pegaron mal, nos reprimieron entre varios, nos rompieron todo, nos pegaron en la cabeza, nos pegaron en el piso,
Nos metieron los golpes en los patrulleros, a mí me rompieron una costilla. Esto se ha repetido muchas veces, entonces hemos tenido situaciones parecidas a estas durante la última campaña electoral, no solamente aquí en San Isidro, sino también en Tigre, en Malvinas Argentinas y en algunos municipios donde evidentemente la pluralidad de voces, la posibilidad de expresión de las diferentes fuerzas políticas no existen. Digo, Leandro, ustedes han sufrido también, jóvenes radicales, también en el mismo distrito y creo que esto no tiene signo partidario alguno, ¿no? La verdad que los muchachos estaban protestando en la convención radical. Yo no fui, pero tengo amigos que fueron, porque eran los chicos de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires. De la provincia, claro. Y estaban protestando contra la derechización de la línea política del partido, y cayó una patota y los fajaron directamente. Página 12, noviembre de 2012. Las trompadas por encima del consenso. Los barras convocados por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que agredieron a un grupo de militantes de la Juventud Radical bonaerense durante la última convención nacional, fueron identificados como integrantes de una facción de la barra brava del Club Atlético Tigre. Yo creo que este mensaje de Gustavo Posse, yo puedo. Y es un mensaje claro para un sector que está esperando que en la Argentina se hagan este tipo de cosas. Así que a mí no me extraña y no creo que haya sido solamente un exceso de la policía que fue a reprimir. Creo que tiene que ver, digamos, con todo un proyecto de él de intentar de instalarse como un candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires confiable para la derecha. No soy de aquí ni soy de allá, decía el inolvidable Facundo. Y como ayer se rememoraba en 678... ¡Qué programón!, ¿no? Posse supera a Pato Bullrich en el rubro saltimbanquismo carente de principios. Enero 2014. La verdad se necesita un cambio. El vehículo ideal para ese cambio es desde el Frente Renovador en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es un proyecto nacional que nace desde la provincia de Buenos Aires, donde obviamente la figura más visible para el país es el caso de lo de Sergio Massa. Posse, usted lo tiene cerca de vecino a Sergio Massa, al intendente de Tigre. Sí, ¿Para correcto. usted qué es Massa en la provincia? Es un producto del kirchnerismo y lo que no creo es que sea un líder de la oposición. La verdad se necesita un cambio. Ese cambio es desde el Frente Renovador en la figura más visible para el país es el caso de lo de Sergio Massa. Lo que no creo es que sea un líder de la oposición. Pero en junio de 2013... Nosotros entendemos que el acuerdo para un frente serio, grande, potente electoralmente en el agosto y que nos haga ganar en el octubre es con Francisco. Y Francisco, entiendo de que él ya perfectamente también lo explicitó, de que la posibilidad es con nosotros. Y nosotros lo queremos hacer juntos. Septiembre 2012. ¿O se puede interpretarse esta foto como un capullo, ya que estamos en la fiesta de la flor, que puede florecer en algo más importante de acá a unos meses? Claro que sí, claro que sí. El gesto que queremos dar hacia los argentinos es diálogo, búsqueda de conjunto, lo que decía Mauricio, lo que decía Jesús, lo que decía Jorge Macri. Posse en San Isidro es garantía de gestión. La gente lo vuelve a elegir una y otra vez. ¿Por qué? Porque le resuelve sus problemas. Eso es lo que queremos nosotros. Junio 2012. Posse en la Somos 14 intendentes y me acompaña Ricardo. Y está Ricardo Alfonsín. Septiembre 2009. Cobos es una muy buena oportunidad además para que haya alternancia en la Argentina. ¿Es el candidato, Cobos? Sí, sí. Es el candidato. Sí. Año 2006. Que usted puede ir, por ejemplo, en la misma boleta que si Kirchner decide candidato a presidente. Sí. Es decir, hay toda la intención para formar esta concertación y que lo que estamos a la espera se va a ir dando naturalmente. Y en marzo de 2009, Posse confirma que se suma al frente opositor de la UCR Coalición Cívica. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Bueno, aparte de esta capacidad mutante, ¿no? Es el príncipe de los X-Men de este hombre, digo, te quería preguntar no solo por eso, sino también por lo que decía Leandro Santoro, como que este gesto de patota, de agresión, es un posicionamiento. ¿Cómo ves esa historia? Bueno, yo creo que para mí, por lo menos, toda consideración desde la perspectiva política siempre es desde la no violencia. Es decir, para mí es un punto de partida básico, esencial, digamos. Es como la Constitución Nacional de la Política es la no violencia, si no, me parece que estamos perdidos.
En ese sentido no coincido con nada de esto, me parece desdichado. Lo que me sorprende mucho en el informe es la soltura, ¿no? Diría yo, la liviandad con que este señor da esto. Yo no lo recordaba. Un poquito. Yo no lo recordaba, pero es verdad que ha pasado, conté, en el informe conté, son 6 adscripciones que hizo en menos de 8 años. Es un récord, ¿no? Sí, sí. Digo, compartir 6 proyectos políticos en 8 años me parece que es un... Y yo lo que creo que es lamentable para el país, para la política del país, porque con personas así es muy difícil. Yo creo que a la oposición habría que cuidarla, habría que incluso ayudarla. Yo creo que el país necesita una buena oposición, no deshilachada. Y creo que los esfuerzos que se pueden hacer son genuinos, son legítimos, me parecen razonables, me parece que dentro de la Constitución todo, dentro de la no violencia absolutamente todo, pero veo que es muy difícil creerles, ¿no? En la medida en que aparecen personas que son, para mí son personas, no tengo por qué no pensar que son personas honorables, lo pensé de Pino Solanas toda la vida, lo puedo pensar de muchas otras personas. Ver ahora que dan estos bandazos, estos cambios, a mí la verdad que no me genera ni burla ni ironía, claro. Me preocupa, me parece que no es bueno para la nación, no es bueno para las nuevas generaciones. Ayer o anteayer leí un informe, creo que era de Tony Coleman, sobre el rol de los jóvenes en su participación en la política. Y me pareció muy interesante, ¿no? Un esperanzador, digamos, la mayor participación. Lo vemos en estos chicos que estaban acá, que vinieron. Bueno, me parece... Ahora, ¿qué ejemplos? No son ejemplos muy loables. Y es una pena, pero insisto, creo que a mí no me inspira burlarme, me inspira preocupación. Creo que el país necesita otro tipo de oposición. Yo me crié en un ambiente, y esto quiero decirlo porque también lo pienso cuando veo a esta gente. Yo vengo de un hogar en el que mayoritariamente eran radicales. Mi primera militancia, la primera vez que yo pinté una pared era por la Juventud Radical. Tenía 15, 16 años y en el Chaco... En el radicalismo era gran parte de mi familia, menos mi papá, que murió muy joven, pero era socialista y se mantenía completamente al margen. Pero quiero decir, yo me crié en ese ambiente en el que lo que había sobre todo era un enorme respeto. Yo puedo decir, mi padrino fue un hombre muy importante de la política argentina, y yo me crié, fue un senador muchos años, Luis Agustín, el Bicho León, claro. Y él era prácticamente, digamos, yo fui secretario de él, trabajé con él, digamos, fue el que me trajo a Buenos Aires casi, te diría, por primera vez. Y yo me acuerdo, yo he participado de cómo se encontraba él con Diolindo, el Chacho Vittel. Y eran dos caballeros, es decir, podían tener y tenían posiciones diferentes y demás, pero había un respeto y en la comunidad había ese respeto. Me parece que quizás yo lo idealizo con los años, también es posible que esto sea un defecto mío. Pero digo, yo echo un poco de menos cuando veo ciertas actitudes de la oposición, esta cosa de judicializar todo, esta cosa de hoy sí, hoy me gusta, mañana no me gusta, protesto por aquello, mañana protesto por lo que antes no protestaba. Hay una especie diría yo, de desorientación y creo que es una pena, realmente creo que es una pena y que bueno, y que en fin, la gente como nosotros, el común, que somos aunque tenemos una posibilidad por ahí de escribir en un medio, yo trato nunca de saherirlos en términos de feroz ironía, que puedo hacerla, sé cómo se hace, pero prefiero tratar de señalar las contradicciones en la espera de que, bueno, son gente razonable, son gente grande, ¿no? Que puedan darse cuenta. Y hay cosas que mi mamá diría, eso no se hace. Hay cosas que no se hacen. Vos no podés tener 6 adscripciones políticas en 7, 8 años. No podés. Mirá, estos 6, 7, 8. ¿Cuánto sigue escuchado hablar del bicho del grande del movimiento Afirmación Irigoyenista? Mira vos, Sandrita Russo. Sí, bueno, con estos pases tan rápidos que no los teníamos presentes realmente. Ayer Leandro Santoro nos hizo acordar de eso. Yo estaba pensando, si así como existe un individualismo de las personas, no existirá algo así como un individualismo de los sectores, porque de alguna manera Pose representa dentro de su propio distrito a sectores que en definitiva no les importa muy bien quién está mientras sus privilegios
permanezcan por un muro que los intocados. divida de los pobres, ¿no? Claro, mientras haya un muro que los divida de los pobres, ¿no? Me parece que apenas olfatean que el poder puede venir por el lado de Cobos, por el lado de Narváez, por el lado del que fuere, tratan de agarrarse. En ese sentido, tal vez esta volatilidad del señor Pose represente algo de esta sociedad. Ahora, también me parece que hay que marcar la diferencia cuando echaron y cuando golpearon a los chicos, a los militantes radicales en el Comité Nacional, fueron barrabravas de Tigre. Y los que golpearon a los militantes de la Cámpora fueron policías comunitarios. Mi temor, y lo planteé el otro día, es que ante la iniciativa masista de crear las policías municipales, estemos atentos de que no la llenen de barra bravas. Ciertamente. Pose reivindicó la acción de esos policías. Exactamente. Vamos a ir al tercer informe, ya que Sandra lo ha invocado nuevamente, porque a la mesa de enlace llegó la hora de las masas. No sé si las secas o las dulces, pero con las manos allí. Vamos a ver, porque hasta Clarín reconoce que al campo mal no le va, ¿no, gordito? Vamos al informe. La masa de enlace contra el bolsillo de la gente. Hasta Clarín reconoce que les está yendo muy pero muy bien. En el diario Clarín, el 4 de enero de este año, el trigo, una aplanadora. Los rindes de este año, que hasta tocaron los 9.000 kilos por hectárea, mostraron su gran potencial. Más allá de lo bien que les va, recrudece la ofensiva de la bien denominada masa de enlace, que a efectos de conseguir privilegios sectoriales, no tiene empacho en atentar contra los intereses de todos. En 2008 lograron engañar a millones, pero da la impresión que hoy ya no conmueven a nadie. Antes. Acá hay un enemigo de nuestra sociedad que es la inflación. Tanta inflación, problemas que la inflación genera en el salario. La falta de previsión, la inseguridad que genera la inflación en términos económicos. La inflación está desbordada. Ahora. Un paquete de leyes que tienen por objetivo central reducir a cero retenciones al trigo, reducir retenciones a la avena, reducir retenciones al arroz en las economías regionales. Hay una iniciativa de Sergio Massa para limitar, reducir y segmentar retenciones, eliminar en algunos productos, y nosotros lo vimos bien de parte de Sergio Massa, de parte del Frente Renovador. Lo veo muy contento con Massa, ¿eh? Irresponsables y grandilocuentes medidas vinculadas a la caída de los derechos de exportación. Los derechos de exportación, que en el caso del trigo es del 23%, no tienen otro objetivo que garantizar precios internos más bajos que los precios mundiales. No tienen un objetivo fiscal, el que se le ocurre la fantástica idea de reducir los derechos de exportación al trigo, que explique cómo va a ser para que eso no se traslade al precio del pan y que le explique a la gente lo que va a pasar con los precios del pan. Este chico teórico keynesiano, ahora Kicillof, dice, toda la gansada que dice, es un lunes negro hoy para los productores. Lógicamente, si eliminás los derechos de exportación, lo que vas a provocar es un aumento fenomenal en los precios internos de esos mismos productos, porque se van a igualar con el precio que te determina el mercado internacional. Entonces, la retención lo que busca es compensar ese valor. Y le hacen todo mal, porque la verdad hay sectores que están muy mal y se está viendo todos los días lo que está pasando. Tenemos la peor cosecha de trigo de la historia argentina. El trigo, una aplanadora. Los rindes de este año, que hasta tocaron los 9.000 kilos por hectárea, mostraron su gran potencial. Tenemos la peor cosecha de trigo de la historia argentina. Sale Echeverri a decir hay que liberar todo, lo que hay que liberar es todo el mercado. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Trabajar en libertad, sin la nefasta intervención a los mercados. ¿Qué pasa con Massa que no se hace cargo de la alianza que hizo con ustedes? ¿Te recuperaste de lo de Echeverri o todavía no? ¿De lo de Echeverri? No te gustó, me parece. Un discurso parecido al de Martínez de Oz. No te gustó, ¿no? Sí, parecido a Martínez de Oz, la verdad que no me gustó nada. ¿A usted le gustó?
A mí me gustó, la verdad que me gustó. ¿Pero no encuentra similitudes con la política de Martínez de Oz? Me gustó mucho el discurso. Hablaba Martínez de Oz y ahora habla el presidente de la sociedad rural, porque lo que quieren justamente es que esa super ganancia quede en manos de ellos. Entonces, esto es el Estado intervencionista que no quieren. Tienen razón los que hablan de poder agromediático, ya que los hegemónicos, lisa y llanamente cómplices de la extorsión de la masa de enlace, no te cuentan nada sobre la estafa que significa la triangulación. Obligan a exportadores a pagar más por el impuesto a las ganancias. La medida afectará principalmente a las empresas cerealeras y las tabacaleras. En el gobierno dicen que buscan evitar maniobras de triangulación. ¿Qué es lo que hacen muchísimas empresas? No le venden el cereal a China directamente. Lo que hace la empresa se lo vende, son ellos mismos, por supuesto, a José González, primo de un integrante de la empresa, que a su vez ha hecho otra empresita que compra soja en Montevideo a un precio que la cerealera se la ofrece a 5 pesos. Entonces paga impuesto por 5 pesos porque es a este precio que vendió el cereal. Con lo cual, al Estado argentino, lo que le están dando es el impuesto de la venta que se hizo al intermediario. Por eso se llama triangulación. Y el único que pierde es el Estado. El único que pierde es el país. Este título que dice, obligan, la palabra obligan además, exigen en realidad. Y lo que están diciendo es reglamentar una cosa para que vos hagas lo que tenés que hacer. Han perdido todo pudor, todo rasgo de generosidad con la sociedad que integran, y son los famosos delincuentes de guantes blancos, que no sé ni por qué les adjudicamos guantes blancos cuando tienen las manos muy enchastradas. Más claro, echarle agua, ¿no? Ese mismo día, este era el editorial central de La Nación. La recurrente manía del igualitarismo. Más allá de las buenas intenciones, en las sociedades abiertas redistribuir ingresos es contraproducente, incluso para los más necesitados. La denominada justicia social significa quitarles a unos lo que les pertenece para entregarlo a quienes no les pertenece. Es lo que el decimonónico Frédéric Bastiat ajustadamente llama robo legal. Esa manía que tienen de que las cosas sean iguales. El mundo no es así. Entonces la desigualdad, que después explica las diferentes posiciones de poder, le permite a los que más tienen hacer lo que quieran para tener más, y a los que menos tienen estar completamente atados de pies y manos para mejorar un poquitito su vida. Creo que a todos nos impresiona lo de Venegas Lynch, estábamos comentándolo recién. En una burbuja como Buenos Aires puede parecer misterioso el trayecto desde la espiga de trigo hasta el pan que uno compra en la panadería. Creo que en cualquier ciudad, en cualquier pueblito, cualquier otro rincón de la patria, esto es un poco más ajustado, ¿no? Pues se sabe más qué pasa con el tipo que trabaja la tierra y cómo nos llegan los productos hasta acá. No estoy tan seguro, ¿no? Jorge, la verdad es que no estoy tan seguro. Creo que lo que está en debate aquí, quizá en algún lugar puede ser que suceda eso que vos decís, que haya, digamos, serían como delicadas diferencias que pueden ser más o menos apreciables, pero yo creo que lo que está acá en juego, y el informe creo que lo demuestra bien, y es una de las cuestiones centrales de nuestro país, es que lo que está en debate en la política argentina, y hay que sincerarlo, es el rol del Estado. Es decir, ¿para qué tenemos Estado? Está claro que hay todo un modelo que quiere, digamos, yo digo destruir al Estado. Ellos dirían, no es destruirlo, pero en realidad es destruirlo. Es decir, mejor un Estado que no exista. Algunos lo dicen de manera muy evidente. Y hay otro modelo, que es el modelo que yo creo que es el modelo que hemos venido viviendo estos años, que es el modelo que mayoritariamente la sociedad, históricamente la sociedad argentina ha apoyado, que es un modelo en el cual el Estado somos nosotros, el Estado somos todos, y el Estado falla en los controles, pero no en las disposiciones. Acá hay un problema que yo no soy experto en materia de campo ni de nada de esto, la verdad es que no sé, yo sé que puedo entender, digamos, por qué tiene que haber una retención y demás, pero lo que creo que está en el fondo en debate y que en algún momento se va a tener que sincerar, es que el rol del Estado tiene una sola vía y que se aplicó en la Argentina durante mucho tiempo, que fue la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne.
¿Por qué había una Junta Nacional de Granos y una Junta Nacional? Porque esa Junta Nacional es el Estado regulando. Después podemos ver si lo regula bien, si es mejor la regulación, si los controles a los reguladores son buenos, etcétera. Todo eso podemos discutirlo y que es una gran carencia argentina. Yo el otro día escribí un artículo donde señalaba justamente la gran carencia que el país tiene, porque hablamos de corrupción y la denuncia de corrupción es una especie de amontonamiento de palabras, pero en realidad el problema serio, ético del país está en cómo controlamos y cómo sancionamos. Salieron algunos tontos por ahí a decir que yo estoy por la mano dura. Nada que ver. La sanción es necesaria para que el control funcione y para que eso sea una educación democrática. En esta materia, estos señores, estos, digamos, que son grupos de interés, grupos económicos, que en fin, que para mí están muy bien en la medida en que, bueno, que cumplan con las leyes, que no hagan sus facturaciones, ese tipo de cosas, y que, bueno, tampoco le pediría, como le pidió Víctor Hugo, generosidad. Yo creo que no se le puede pedir generosidad. Lo que hay que marcarles controles para que cumplan con la ley, ¿no? Y, digamos, es un viejo principio de la política en todo el mundo, no solo en Argentina. Y yo creo que el problema del agro, el problema del llamado campo, que me parece que no es una feliz denominación, del modelo agroexportador argentino, va a tener que definirse en un debate que en algún momento empezó a darse en el 2009 con la crisis de la 125, ahora aparece cada tanto. Vieron que siempre en el verano, enero, febrero, aparece la amenaza. Y en algún momento va a tener que darse. No sé si lo hará este gobierno, no sé si tendrá la decisión política, la voluntad política, la capacidad, el esfuerzo, en fin, eso es otra historia. Pero en algún momento la Argentina va a tener que debatir, porque eso, si no, seguimos en esta especie de oscilación, ¿no? Viene Menem, se cae todo, se destruye el Estado, porque Neustadt se lo dijo, recordémoslo a don Bernardo. Fue el que le escribía los libretos a Menem y el que lo convenció de esto, porque Menem, otro transvestista en ese sentido, no tenía esta idea antes de llegar a la presidencia. Él llega con la idea de la revolución productiva, que es todo lo contrario de lo que después va a suceder. El problema no es si Menem cambió o si Pose cambia, lo que quiero significar es que hay un modelo que es gravitante, decisorio, pero que al mismo tiempo va teniendo esta especie de fluctuación en olas, y que en algún momento... Todo lo que propondría yo es que la sociedad argentina nos pongamos a debatir seriamente qué Estado queremos, para qué queremos y cómo estamos. Yo tengo muy clara la posición, creo que nosotros coincidiríamos y que de hecho gran parte del apoyo, muy crítico en mi caso, del gobierno kirchnerista, tiene que ver con esto, precisamente con esto. Es decir, porque para mí representa el Estado, un Estado muy confuso, un Estado con muchos problemas, pero es el rol del Estado que se acerca más a lo que yo y creo que muchos ciudadanos queremos. Desde ahí, me parece que habría que proponer debates en la sociedad. Yo creo que van a llegar, y creo que en la medida en que, bueno, en que se expresa esto que veíamos, el señor Echeverri, el señor Venegas Lins, el señor Macri, que van sincerando también, y es importante que lo sinceren, y es importante que digan lo que piensan, porque durante décadas no lo dijeron, no lo dijeron. Es decir, hasta que en realidad, y esto alguna vez habrá que reconocérselo a Bernardo Neustadt, fue el tipo que puso negro sobre blanco lo que era, digamos, era un sincero absoluto. Porque parecía cretino y era cretino, y además hablaba como cretino, era perfecto. Entonces, a partir de ahí hay toda una corriente de pensamiento que no se expresa, y yo creo que esto no es bueno para la República. La gente que no dice lo que realmente piensa. Por eso yo saludo que estos señores digan eso. Digo, yo no tengo nada en común con el señor De Angeli, obviamente, pero me encanta que lo pueda decir, porque entonces yo sé quién es, y digamos... Sé cómo proceder, si fuera legislador o fuera gobernante, etcétera. A Dios gracias, nada de eso me toca, entonces desde ahí lo miraría. Bueno, antes yo sé que mi amigo Ante Palma quiere hablar sobre la denominada justicia social, pero va a ser el próximo bloque, porque ahora vamos a un corte en 678 y ya volvemos.
Con Club Argenta, si sos jubilado o pensionado, podés sacar préstamos de hasta 15.000 pesos y pagarlos hasta en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado para comprar lo que necesites en más de 4.000 comercios adheridos. Además, vas a poder disfrutar de promociones y descuentos especiales. ¿Qué estás esperando? Ya podés acercarte a cualquier oficina de ANSES o de Correo Argentino para solicitar tu préstamo. Recordá que si sos jubilado o pensionado, podés ser parte del Club Argenta. Para más información, ingresá en www.argenta.anses.gov.ar. Club Argenta, un beneficio bien nuestro. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.